un poco reducido para las preguntas, pero vamos a tratar vamos a hacer un encuadre de todos los que estamos acá para aprovechar al máximo los panelistas. Uno es la pertinencia de las preguntas. Recuerden que el tema de hoy es medio ambiente y movilidad. Dos, la extensión de las intervenciones es importante para poder acotar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Y bueno, muy felices porque nos acompañan acá. Vamos a arrancar con 3 intervenciones del público. Tenemos 3 intervenciones, vamos alternando las que fueron inscritas con papel o vía web de las que están en directo. Entonces, vamos a dar la palabra a los 3 primeros. Aquí hay una persona, el señor, usted de blanco, vamos a ir avanzando. Si puedes decir aquí tu nombre y a quién va dirigida, por favor. Gracias. Soy Pablo Rodríguez Blanco, periodista, director del canal de videos en YouTube, una página en internet, Alianza Estratégica. El nombre lo dice claramente la intención. Gracias. Bueno, decía que soy Pablo Rodríguez Blanco, periodista, director de una página de videos en YouTube, de una página de internet, Alianza Estratégica. Su nombre dice claramente pues cuál debe ser el manejo de las cosas en una sociedad como la nuestra, y miembro de Visión Compartida. Me complace mucho escuchar al doctor Enrique Peñalosa decir 2 cosas que yo había planteado aquí en los foros anteriores, relacionados con las ciclovías, la necesidad de hacerlas en la ciudad, y destacaba el hecho de que el gran cambio de Bogotá en su momento comenzó con las ciclovías. Creo que fue el punto de quiebre. Y por el otro lado, lo relacionado con el mayor espacio que debemos tener los barranquilleros en la ribera del Magdalena. Yo decía que debíamos trasladar la gran mayoría de estos puertos que tenemos, 24 kilómetros, hacia el puerto de aguas profundas y dejarnos a los barranquilleros más espacio para disfrutar el río. Naturalmente que todas estas cosas nos dirán, hay limitaciones de presupuesto por un lado, tenemos un COMPES por el otro, pero hay que trabajar, y la voz de Enrique Peñalosa aquí yo creo que nos debe ayudar para que esto se convierta en una realidad. Entonces es para la pregunta para Miguel Vergara, en el sentido de que qué tanto las cosas que estamos hablando aquí se pueden hacer efectivas, una realidad en el próximo post. Gracias. Primero, hay un tema de las concesiones portuarias entregadas a nivel nacional. Son concesiones portuarias que vienen previamente, son derechos adquiridos del sector privado. Actualmente en la ciudad de Barranquilla hay 22 concesiones portuarias otorgadas legalmente que se encuentran en la ribera del río. Después de hacer un estudio del plan maestro portuario, de ir al detalle, de saber en qué zonas sí son viables los puertos, porque no podemos desconocer nuestra vocación de plataforma logística y de entender la importancia también de tener un puerto fluvial y marítimo para el beneficio del país. El plan maestro portuario nos indicó dónde por temas de profundidad, por temas de calado, por temas de competitividad, dónde no son viables esos puertos. Y fue ahí en esos 5.5 kilómetros donde la ciudad decidió comenzar a abrirle la cara al río. Hoy en la ciudad es que no hay lugar donde ir a disfrutar el río. Las primeras ventanas se están abriendo en esta administración a través de la Avenida del Río y a través de la construcción del Centro de Eventos y Exposición del Caribe, que también quedan enfrente al río, y son esas 2 puntas, las puntas de lanza realizadas por la alcaldesa de San Miguel para comenzar, y luego el plan de ordenamiento territorial lo que está proponiendo es una avenida al río, pero creo que para interpretarla mejor son 27 metros enfrente del río, completamente peatonales, arborizados, sí enfrente del río. Estamos recogiendo las recomendaciones del urbanismo internacional, de cómo el ciudadano debe estar al lado del río, y son esos 5.5 kilómetros desde la zona de la Loma hasta la zona de Siape lo que se están proponiendo recuperar inicialmente para demostrarle a la ciudad y para comenzar a recuperar ese sentimiento y esa renovación urbana de donde nacimos, que fue el río Magdalena. Quiero igual aquí agradecer la presencia de Enrique, al revés, invitarlo aquí a que nos ayude y nos aporte, como en muchos comentarios, para que tengamos una mesa y que aporte, nos pueda aportar mucho, yo sé, estoy seguro, en el desarrollo y en el mejoramiento del documento previamente al que tenemos la Consejo Digital. Creo que estamos en el momento de hacerlo. Y esos temas son muy importantes, y por eso de las principales estrategias en temas de edificabilidad van en relación al río. Las
principales estrategias en relación a el mejoramiento en temas de industrias creativas en relación al río, como el río también comienza a ser un incentivador en el tema de inversiones, otro tipo de inversiones que hoy no se realizan en la ciudad. Entonces se le está dando nuevos usos a esas zonas, usos complementarios, usos diferentes, para que otro tipo de inversiones, no solamente turísticas, por el tema de la cercanía con el río, sino también el tema de industrias creativas y de tecnología, que generalmente necesitan ese tipo de ambiente para desarrollarse de mejor manera. Entonces, la estrategia del plan de ordenamiento va en ese sentido. Ciclovías. A mí me parece que el hecho es muy innovador y radical y revolucionario el tema que Barranquilla en su momento a través de este POT esté volcando la ciudad hacia el río, y eso es muy meritorio. Tenemos la posibilidad de generar una nueva ciudad con un potencial enorme como es el río Magdalena, y la recomendación que pues a través de la revisión que hemos hecho del POT al distrito sería, siguiendo pues similar a las recomendaciones de Enrique Peñalosa, es tratar de maximizar el espacio que se le debe dar al peatón. Se está planteando una avenida del río paralela a la ribera. Sabemos que de ese espacio 30 metros son de la nación, que correspondería al sector público, pero se está planteando que dentro de esos 30 metros esté la avenida del río, y realmente a esos 30 metros le quita la avenida del río, va a quedar muy poco espacio para el peatón y para sacarle y maximizar el espacio que estamos teniendo allí, que es un gran espacio al frente del río, donde se pueden hacer unos senderos peatonales de gran calidad, bien arborizados, y no limitarnos pues al espacio que tiene derecho la nación y el distrito. En ese sentido pues es tratar de maximizar ese espacio con unos senderos peatonales bien amplios para uso de toda la ciudadanía. Para aclaración del tema, el perfil vial de la avenida del río también está incluido entre los perfiles viales establecidos en el plan de ordenamiento territorial. No son 30 metros, son 50, y son los primeros 30 metros entre el río, los primeros 30 metros para esos senderos peatonales, ciclorrutas. Cuando uno ve las medidas son suficientes para hacer realmente un espacio público muy bueno, eficiente, y luego los siguientes 20 metros son para el tema de la vía como tal de los carros, pero son 30 metros completamente enfrente del río, peatonales, ciclorrutas, para el acceso completo del público. Para que ya desde los perfiles viales del plan de ordenamiento está el tema del perfil vial de la avenida del río. Hay una segunda introducción, la tiene el señor y después usted. A ver, a mí me inquieta mucho los planteamientos que se han venido haciendo aquí en el POT, porque parece que se está soñando una ciudad utópica. O sea, parece que no se tiene claro qué es lo que se quiere con Barranquilla y hacia dónde va lo que había planteado el doctor Peñalosa. O sea, si no se quiere realmente, ¿qué queremos? De Barranquilla es obvio que vamos a poder empujar políticamente hacia ese objetivo. Entonces, me preocupa que realmente el caso de las construcciones, por ejemplo, el medio ambiente en Barranquilla, somos enemigos de la arborización en esta ciudad. Aquí se construye, se tumban árboles y bajo ningún aspecto se arboriza. Y otro aspecto es que en la arborización, cuando se ha pretendido hacer, se nos ha inculcado, pues no sé dónde lo copiaron, solamente en la siembra de palmera, cuando nosotros tenemos una riqueza en árboles que son frondosos, que en verdad contribuyen a un ecosistema en desarrollo. Y lo otro es que se habla mucho por parte de la administración sobre la reconstrucción y la recuperación de los parques, cuando no se tiene claro qué es el concepto de parque, qué es realmente un parque. Porque aquí se habla del Parque Venezuela, del Parque del Sagrado Corazón, del Sur Salcedo, y eso del parque no tiene nada, con todo el respeto que se merece. Entonces mi pregunta final para los panelistas es, primero, ¿qué concibe realmente la administración o qué se concibe dentro de estos planes como parque real que pueda oxigenar una ciudad? Primero. Y segundo, ¿qué es lo que se entiende por calidad de vida? Porque
que se repite, todos han dicho que el Transmetro, que la movilidad, que todo generará una elevación de la calidad de vida. En verdad, ¿qué se está entendiendo por calidad de vida? Yo quiero que se me responda eso. El tema de calidad de vida, como lo estamos viendo desde el plan de ordenamiento territorial, que creo que es la pregunta clave, porque es el para qué realmente se está planeando la ciudad, es cuál es la razón. Barranquilla es la casa de nosotros. Y hoy, como decía muy bien Enrique, la situación está haciendo que la casa está siendo solamente la residencia, ir al espacio público, ni siquiera al espacio público, ir al centro comercial, encerrarse, termina siendo el espacio público, termina siendo el lugar de trabajo, y no hay ninguna interacción y relación real entre el ciudadano y su ciudad, que termina desplazando esa ciudad de Barranquilla que añoraba mi padre, que era el tema de una ciudad de barrio, que realmente uno pueda comprar, como decía Enrique, la leche en la esquina, y uno fuera amigo del vecino, uno sabe entonces que los programas de seguridad van a ser mejores, porque yo no le voy a hacer daño a mi vecino. Y cómo comenzamos a interrelacionar eso, calidad de vida, desde el punto de vista de la administración, y cómo comenzamos a darle vida a ese espacio público, a esa vida en la calle, para que realmente, con seguridad, con responsabilidad, con convivencia entre diferentes usos, realmente la ciudadanía pueda disfrutar de esos espacios y no que le toque encerrarse de pronto en unas rejas en su casa, que le toque ir a un centro comercial para poder disfrutar porque hay un lugar donde hay un espacio público realmente donde uno puede acceder. Entonces, a través de una norma que no es la solución, la norma es simplemente una herramienta, porque la solución realmente la damos los ciudadanos, de las vías y de exigirles a las administraciones y a los constructores privados que realmente cumplan con esa norma. Y es ahí donde viene el trabajo de todos. Yo creo que esto, Enrique tiene mucha más experiencia en lo que comentara cómo es el tema de calidad de vida de una ciudad que debería ser. No, yo estoy de acuerdo. Me parece que ustedes tienen un equipo maravilloso y que tienen claro qué es lo que es calidad de vida. Es una ciudad donde la gente sale, camina, va a un restaurante, pero hay miles de detalles que pueden hacer que la ciudad sea más amable, más humana, más segura. Por ejemplo, que tenga ventanas y no muros, porque si hacemos el estacionamiento en el primer piso, digamos, los centros comerciales son odiosos, pero pueden ser mucho mejores también. Un centro comercial puede integrarse mejor a la ciudad si tiene ventanas, si no tiene estacionamiento al aire libre, si tiene viviendas, si tiene oficinas encima, si tiene corredores abiertos. Es más, entonces yo creo que eso es una ciudad con calidades, con acceso a la naturaleza. Esas necesidades que tenemos para ser felices, estar con otra gente, tener contacto con la naturaleza, cómo es conocer los vecinos. Yo creo que, pero además para eso son estos foros, que los ciudadanos digan qué es lo que quieren. Pero lo que sí es interesante es, creo yo, es tener claro eso, que cuando estamos diseñando el sistema de transporte no es posible diseñarlo sin tener claro qué ciudad queremos. Y cuando estamos diseñando un modelo de ciudad, lo que estamos diseñando es una manera de vivir. Realmente esto no es para urbanistas ni para expertos, sino básicamente lo que estamos diseñando nosotros es qué tipo de vida es la que nos va a hacer más felices. Entonces, por eso es que toda la ciudadanía puede participar, y obviamente una vez que se llegan a las conclusiones hay que tomar decisiones que pueden afectar a algunos y demás, pero que a veces hay que expropiar, a veces hay que implementar normas que no le gustan a algunas personas. Pero es muy bonito porque finalmente yo lo que veo es que en esta sociedad colombiana más próspera de hoy, si nosotros tuvimos una reunión de estas sobre ciudades hace 30 años, el único tema que habría es cómo logramos que llegue el agua, que no sé qué, que lo básico. Obviamente que todavía nos falta mucho de lo básico, pero realmente ya estamos en otra etapa. No es simplemente cómo sobrevivir, sino cómo vivir más felizmente, y me parece que aquí en Barranquilla están más que bien. Es una ciudad espectacularmente creativa, tiene un equipo de gente joven, exceptuando Miguel, todos son excelentes. Dos cositas. Entiendo que ya se debe. Sí, tengo que ir 5 minutos ya. Pues Jorge va a hacer un complemento. Le doy las gracias a usted por acompañarnos. Barranquilla generaría un cambio muy importante en su fisonomía y en su diseño urbano si transforma realmente desde ya y lo más rápido posible las aceras, donde podamos nosotros tener senderos peatonales, aceras bien arborizadas y trasladar
los vehículos que están parqueados hoy día sobre ellas en parqueaderos especiales, ¿sí? Ahí, desde ya y de una manera muy sencilla, nosotros vamos a poder generar un cambio en nuestra ciudad y hacerla más amable para quienes la caminamos, que somos la mayoría. Hay miles de detalles. El mismo frente de agua, cómo se diseña. Ojalá, en mi opinión, hay que tener muros de retención, ¿no? Porque si no, los frentes de agua están bailando con uno para el otro, lo que es un barrial y es complicado mantener. Entonces casi que es como un muelle, se hace como un muelle para que la gente sí camine, ¿verdad? Con el agua al lado, no separado del agua por 20 metros de barro. En fin, pero estoy de acuerdo que lo más importante de todo es las aceras. Si vamos a hacer una cosa, y por eso, y como no vamos a cambiar el mundo todo, pero me parece que hay una cantidad de proyectos maravillosos, el Parque Batallón, el Frente de Agua, con los ajustes que uno quiera, la Avenida del Río, pero sería ideal hacer por lo menos 1 o 2 kilómetros de una vía óptima, perfecta, sin bahías, con cables subterranizados, arborizada, con ciclorrutas, aceras amplias, porque yo sí estoy convencido que Barranquilla tiene todas las condiciones. Y lo primero que tenemos los barranquilleros, mire, yo estoy haciendo un trabajo de consultoría en este año en una ciudad chilena, en Antofagasta, ¿no? Antofagasta es una ciudad que el clima es perfecto, porque no llueve nunca, no hace calor, no hace demasiado calor, no hace demasiado frío, pero no hay una brizna de hierba, cero, cientos de kilómetros en el desierto, no hay nada. Y la gente vive obsesionada con que es terrible, entonces uno diría es el sitio perfecto para que la gente monte en bicicleta, eso, la gente vive obsesionada que le da cáncer en la piel y en fin. Pues Barranquilla, yo creo que con un buen diseño urbano, Barranquilla puede disfrutar su clima, no es un castigo de Dios el calor de Barranquilla. Tiene una ventaja, es mucho más, digamos, Nueva York es mucho más divertida en el verano, cuando la gente va ligera de ropa, sobre todo las mujeres y demás, en fin, además no son las mujeres, todos los hombres van todos esos tipos atléticos, jóvenes y toda esa cosa. Es un activo, pero tenemos que comenzar a ver eso del clima de Barranquilla, algo con lo que vamos a vivir, no verlo como una especie de humanidad que tenemos que escondernos, hay que diseñar la ciudad, casi que hay que cambiar la ropa, hay que cambiar nuestra manera de pensar, de organizar nuestra vida, ¿no? Porque, y yo sinceramente creo que los que están bien enrumbados, yo les deseo solamente muchos éxitos. Como les decía, tengo que salir para el aeropuerto, espero en otras ocasiones venir a aplaudir su pod. Creo que todo Colombia percibe que Barranquilla tiene una nueva energía, una nueva gerencia, habrá que hacer cosas radicales hacia el futuro, cosas incluso de la región. Yo personalmente pienso que si no se arregla radicalmente el tema de que el canal del dique deje de botar barro a la bahía de Cartagena, hay que cerrar el canal del dique, punto, porque hace 80 años la bahía de Cartagena era transparente, de aguas azules, etc. Primero se va a dañar el puerto de Cartagena, se daña la parte turística, se daña todo Barú. Barranquilla que opere como el puerto fluvial de Colombia, punto. Eso es el tipo de cosas que hay que estudiar a fondo. Hay que estudiar cómo se integra Barranquilla con Cartagena, ese es otro tema también. Hay muchas cosas regionales que también tenemos que estudiar, pero lo que yo sí veo, por ejemplo, hay que ver si debemos fusionar los municipios. Lo más importante que pasó en Bogotá, en un país tan municipalista como Colombia, tener varios municipios en una ciudad generan desigualdades gravísimas, porque los más pobres van yéndose hacia las ciudades, a las zonas más pobres, y obviamente entre más pobre una ciudad, las ciudades más pobres tienen menos impuestos con que atender las necesidades de los pobres, y los más ricos se van a las zonas más ricas, entonces las desigualdades se van agravando, y no es como en otras partes, como en Santiago de Chile, que el que realmente maneja las ciudades es el gobierno nacional, entonces compensa las desigualdades entre municipios, o como en Sao Paulo, donde fueron 39 municipios, entonces el gobierno del estado es muy fuerte, aquí el gobierno departamental es muy débil, entonces eventualmente hay que pensar si debemos fusionar los municipios del área metropolitana de Barranquilla, así le duele a algunos políticos principalmente. En Bogotá lo más importante que pasó en la historia es cuando se fusionaron 7 municipios, Engativá, Suba, Fontibón, Bosa, Usme,
que es lo que permite que se cobre impuestos en las áreas ricas de Bogotá y se invierta en las zonas pobres y se tenga una planeación mínima. Entonces todo eso es lo que hay que pensar también un poco más allá de estas discusiones que me parecen fundamentales de urbanismo en micro, pero hay una serie de temas. Hay que analizar el tema de la financiación de las ciudades en Colombia. Yo creo que es absurdo que un país que es más pobre que Colombia como Ecuador tenga ciudades mucho mejores que las colombianas, porque están completamente desfinanciadas las ciudades colombianas. En fin, hay otra serie de temas que nos quedan para el próximo foro. De manera que muchísimas gracias de nuevo al Heraldo, a todos ustedes, y estoy muy feliz de ver esta energía maravillosa de Barranquilla, este equipo de gente joven, brillante, y esa Barranquilla echando para adelante, jalando Colombia. Gracias. Yo quisiera preguntarle a los representantes de la alcaldía, en vista que estos foros del Heraldo son los que han hecho conocer algunos referentes del foro, algunos referentes del foro, la gran mayoría de los ciudadanos y de los sectores lo conocen, la posibilidad de ampliar o aplazar esta discusión del foro y que se lleven a sectores bastante densos de comunidades excluidas, como ustedes plantean en sus mapas, el suroccidente, el oriente de la ciudad, para que la gente misma, que es la que está viviendo esta situación de exclusión, tenga la opinión directa ante las autoridades que van a aprobar el POT. O sea, es imprescindible que el POT sea discutido ampliamente en sectores fuera de estos foros que está planteando el Heraldo y que son los únicos que se conocen en la ciudad. O sea, allá existen juntas de acción comunal, están las juntas administrativas locales, están las asociaciones de profesionales, están las fundaciones. Hay mucha gente interesada en participar y el escenario sería mucho mayor. Entonces, ojalá, además porque hay temas importantes que indican que hay que meterse en el debate. El hecho del transporte masivo, sacan a las busetas que le compiten en pasajeros al Transmetro, pero no buscan otra alternativa, etcétera, etcétera. Y lo otro es, se fue el doctor Peñalosa, de alguna manera, lo vi muy crítico de Gustavo Petro en lo del metro, y no en el debate, porque sería una cosa de Bogotá, pero hubiese querido saber por qué Petro con Gustavo Petro. Si Gustavo Petro solamente es el Petro del metro, o hay inclusión en las políticas de Gustavo Petro en la gran mayoría de la ciudad, que él lo echó para los extramuros y que Petro quiere que esa ciudad densa vuelva al centro de la ciudad a ser gente, a ser ciudadanos, y no como él quería llevar a los pobres a los extramuros de la ciudad. Entonces, se fue. Hubiese querido una opinión de él, pero es un debate que seguirá viniendo. Lo veo como candidato presidencial, y no lo veo ahorita como urbanista y planeador. Bueno, voy a contestar la pregunta. El foro es simplemente uno de los espacios que se están abriendo a la ciudadanía. Vamos a ir a cada una de las localidades. Precisamente ya están establecidas unas fechas con los alcaldes locales para que ellos, con los ediles y juntas de acción comunal de cada una de las localidades, se pueda presentar. Ya están en mesas de trabajo los alcaldes locales. Espero que hayan llamado a todas las juntas de acción comunal. Ellos están trabajando con los ediles para presentarnos el sueño de ciudad de cada una de las localidades. Estas reuniones se van a estar realizando todo el mes de septiembre, previamente a entrar al Consejo Distrital. Ya cada uno de los alcaldes locales está trabajando en el tema para presentarnos un documento a la administración y ver cómo esos documentos se van concertando con este plan de ordenamiento territorial. Todavía estamos en el proceso de concertación y de construcción de ese documento final que llegará al Consejo Distrital, y estos foros son solamente uno de esos espacios que se están abriendo, pero igual estoy completamente de acuerdo con ustedes, con la comunidad. Es trascendental tener una discusión directa y estamos utilizando el medio que es los alcaldes locales. ¿Qué fecha sería probable? Eso depende del Consejo Distrital y de cuando se ha presentado el Consejo Distrital. Aquí hay un par de preguntas que se hicieron vía web. En la sección 3.7 del documento técnico de soporte, componente general, se promueve el concepto de autopistas urbanas.
allí denominadas como ejes de conectividad. ¿Por qué utilizan este tipo de intervención? Ya que lo que hace es incentivar la utilización del vehículo particular, hecho que va en contravía del concepto propuesto en el POT de ciudad compacta, densa, estructurada alrededor del sistema de transporte masivo. Además, las autopistas urbanas tienen implicaciones gravísimas en el tejido urbano debido a que segregan sectores, dificultando así la comunicación entre ambos costados de la autopista urbana. Estamos de acuerdo con eso. Eso es, cuando se habla de ejes de conectividad, es una posibilidad que se le está dando a la ciudad, no está dentro de los planos viales como tal. Es una forma de reestructurar y financiar todas estas ciclorrutas, todas estas nuevas formas de financiación para el distrito, para reconstruir esa malla urbana, pero no está dentro del plano vial como tal. Es una posibilidad que sea en relación a nuevas fuentes de financiación para el distrito. No se están considerando, porque el tema de diseño, estamos de acuerdo, si se parte la ciudad, si se hace demasiado agresivo, si se parte la ciudad y se generan inconsistencias urbanas, pero es un tema de diseño que va en relación ya no al plan de ordenamiento territorial como tal, porque el plan de ordenamiento no trabaja en el diseño de cómo se interviene, sino solamente da unas ideas de cómo financiar y unas ideas de cómo debe ser el desarrollo de la ciudad. Pero es la ciudad a través del sector privado o público en relación a inversiones específicas la que define cómo sería esa intervención. Pero claramente cuando uno ve los perfiles viales, siempre buscando más espacio público, más arborización, más inclusión del peatón, de las ciclorrutas, y no como un eje que beneficie solamente el peatón. Jorge tiene una... Ese tema de las autopistas urbanas que han sido denominadas ejes de conectividad en el POT es un tema muy delicado, ¿sí? Y que hay que tenerle mucho cuidado. Incluso me atrevería a recomendar que lo sacaran del POT, porque las autopistas urbanas son algo que separa sectores, no permite la comunicación formal entre uno y otro, están dirigidos exclusivamente al vehículo. Y Barranquilla como ciudad no tiene la posibilidad de poder, primero, hacer unas intervenciones que prácticamente arrasan el territorio. Las cuadras se van, manzanas completas. Segundo, dificulta la movilidad de un lado a otro para las personas. Y tercero, que son proyectos extremadamente costosos que quien lo va a financiar es un sector privado. Aún así el sector privado lo haga, nosotros como ciudad no queremos tener ese tipo de modelo. Creo que lo más adecuado, en la medida en que los recursos lo tengamos, es hacer vías completas, como mencionaba Enrique Peñalosa, que es cuestión de los sectores de mayor demanda, pues hacer una ampliación de ese corredor, pero incluyéndole allí corredores para el transporte masivo, buenas aceras, arborización, en fin, algo que satisfaga las necesidades de todos los sectores. Pero realmente sí recomendamos que el tema de autopistas urbanas sea incluso eliminado del POT. No, solamente decir que cuando uno ve el plan de ejecución, inversiones públicas en ese tipo de vías no están. Cuando uno ve el plan de ejecución de obra y las fuentes de financiación, en esas vías lo que se busca no es, porque estamos de acuerdo, yo creo que en el tema de que cómo es el diseño, hay que entrar a revisar, porque ese diseño sí implica una ruptura de la estructura urbana, y es ahí donde sí hay que revisar muy en detalle, y por eso la inversión pública principal en todos los temas de vías, de espacio público, que son más o menos unos 3.5 billones en esa recuperación de espacio público, no incluye este tema de conectividad por ningún lado. Lo que busca es la inversión pública, sí que vaya dirigida a cómo posemos mejor la ciudad, pero no solamente el tema de vías, sino el tema de ciclorrutas y el tema de espacio público. Cómo comenzamos a conectar. Pero igual hay que revisar el tema en detalle, de qué diseño, de cómo sería, para evitar que se puedan generar esos problemas. Pues excelente que ustedes pues tengan esa aproximación, pero insistiría en el tema de ser consistentes en el discurso. O sea, ustedes han dicho muy bien que primero el peatón, segundo la bicicleta, pero eso tiene que reflejarse en el nivel de inversiones que se están dando, como mencionaba Enrique Peñalosa al principio. Vemos que las inversiones que se están dando para el peatón y para las ciclorrutas son ínfimas comparadas con las inversiones que se van a hacer en vías, ¿sí? O sea que hay que ser consistente en el discurso y en las inversiones que se vayan a realizar, de tal manera que se refleje el
sentir pues, y la filosofía del POT. Quiero simplemente como aclarar el tema, no puedo aclarárselo a Enrique, pero cuando uno pone los 3.5 billones, incluye el tema de espacio público, el tema de peatón y el tema de vías, y el tema de arborización. O sea, entre los presupuestos que se están sacando para la ampliación, reestructuración de vías, está incluido el espacio público. Lo que sale en el lado del peatón es solamente las vías que se van a peatonalizar como tal. Pero cuando uno habla del andén, ese está incluido, digamos, en el rubro vía. Rubro vía, entonces incluye el tema de andén, incluye el tema de organización, donde se le está dejando el espacio también a la ciclorruta en los andenes. Lo que hablamos de ciclorrutas era solamente como ese tramo que se está conectando y por eso sale más exclusivo para ciclorrutas, que entonces tiene un valor mucho menor, porque son unas ciclorrutas más baratas. Pero no significa que en la ciudad, en esos espacios de andenes, no se deje el espacio para que vaya la ciclorruta, porque es un tema que está incluido dentro del presupuesto del perfil vial. Vamos a dar la palabra a 5 personas. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor. Se identifica y... Mi nombre es Pedro Santo y le acabo de entregar. ¿La leo o la prefiere usted? La pregunta no. ¿La puedo leer o quiere hacerlo usted? No, háganlo. Bueno, la directriz del presidente Santos es sacar los cuarteles de las ciudades militares, policiales y navales. Está Barranquilla revisando estas irracionalidades urbanas que causan la expansión de zonas verdes, que ahogan. El tema pues, está dentro de los proyectos que se están planteando, el problema del proyecto del batallón, que en el plan de ordenamiento territorial queda como parque 47 hectáreas, como parque igual eso hay que ir a hablarlo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Defensa. Ya estamos comenzando conversaciones con ellos, ya se han venido adelantando con los generales conversaciones, ya estamos buscando los lotes donde se trasladaría el batallón, para que la ciudad, el corazón de la ciudad, realmente pueda ver esos espacios públicos que tanto está añorando la ciudad. Y es ahí donde el plan de ordenamiento da la directriz, pero ya es un tema de política pública, de decisión de la administración y de cada administración, de ir recuperando esos espacios. El plan de ordenamiento nos dice ya, es un parque, no se puede construir nada. Y es ahí donde ya tenemos que venir a trabajar con el batallón, porque es el lote del batallón, para ver cómo se reubica el batallón a otra zona específica de la ciudad, para que la ciudad recupere esos espacios. El turno número 2 lo tenía el señor. ¿Se identifica, por favor? Bienvenida, soy Alan. Por lástima que el doctor Peñalosa se fue también parte. Ayer él y yo sufrimos 2 horas de espera o de respeto a Bianca en 2 horas entre un avión hasta venir aquí. Tuve la oportunidad de hablar con él del tema de las alturas, que él trató de, pues, dijo que no era mejor. Y lo quiero tratar desde el punto de vista más ambiental, tengo entendido la parte ambiental, ¿no? ¿Sí? Hemos hablado siempre que le hemos dado la espalda al río. Es un tema también que lo ve con Miguel, que es un amigo personal mío, hace muchísimos años, su padre también. Y queremos hablar de una ciudad humana, y la ciudad humana, como decía el doctor Peñalosa, es un tema de tiempo y tranquilidad. O sea, cómo tengo tiempo, espacio y tranquilidad para mí. El tema de la vía peatonal, estoy de acuerdo yo, a unos 30 metros que se habla, que es un espacio generoso, podría llegar a ser insuficiente, pensando en varias cosas. Primero, el doctor Peñalosa, por ejemplo, hablaba del número de canchas de fútbol que había, creo que en Londres, comparado con Bogotá. Yo voy a hablar de canchas de tenis, todo el mundo sabe que se habla. En Buenos Aires hay 5.000 canchas de tenis, 2.000 públicas. Barranquilla hay 100 canchas de tenis, 23 públicas solamente. Imagínense que el espacio no fuera 30 metros, sino que fuera 70 metros y tuviera canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de esparcimiento en toda esa zona, lo que sería para la ciudad la importancia que es. Eso es en parte lo que hay en Buenos Aires, ¿no? Sería muy, muy importante. Pero a ese tema no es el tema central al que me quiero referir. Estamos hablando de una ciudad que tenga de alguna forma pulmón, ventilación, aire. ¿Cuál es el mayor pulmón que esta ciudad tiene? El mayor pulmón que esta ciudad tiene está enfrente del río.
se llama el Parque de Salamanca. Es un parque inmenso. Es el parque que permite a los barranquilleros tener brisas, porque las brisas vienen de ese lado, vienen del noreste. Brisas frescas y no solamente naturales. A mí me ha preocupado siempre, lo he comentado con Miguel, y quiero pues de una forma abierta, invitar a que realmente se revise el tema de las alturas con respecto a lo que se piensa hacer en paralelo al río y rodeando el maravilloso parque que te visito, ese parque del Batallón de Nariño que se proyectaba desde los años 80, ya se proyectaba eso como un parque. Miguel mostró una foto muy bonita de las Américas 2, donde se ve el parque y se ve el río y se ve el Parque de Salamanca al fondo. Algún día, si construimos edificios de 15, 20, 40 pisos alrededor del Batallón Nariño y en la vía 40, no vamos más nunca a ver el Parque de Salamanca. Y muy probablemente, quisiera saber desde el punto de vista ambiental, vale la pena mirarlo, qué efecto tendría una especie de murallas, a no ser que hubiera unas separaciones muy grandes con respecto a las brisas que nosotros recibimos en Barranquilla y el efecto ambiental que tendría sobre la salud, digamos, de la ciudad y del medio ambiente y nosotros nuestra respiración, el no percibir directamente las brisas que hoy en día recibimos afortunadamente en el Parque Salamanca. Entonces, el punto un poquito es como tocar eso, por lo menos cuestionarnos hasta dónde podemos limitar eso, hasta dónde podemos tener una ciudad un poco más densa, sin hacer demasiadas alturas, o dejar unos retiros suficientemente grandes que nos permitan seguir usufructuando los beneficios del Parque Salamanca y lo que viene de ahí. Esa es básicamente la pregunta. Sí, quisiera, como una observación, yo creo que es válida y lo que hemos hecho dentro del plan de ordenamiento territorial para esa zona del río es un plan maestro. O sea, no se puede desarrollar a través de ir a un curador y pedir una licencia de construcción. Previamente a solicitar una licencia de construcción tiene que haber un plan maestro urbano de toda esa zona que determina todos esos temas de cuáles son los retiros para que realmente haya los accesos del que hablaba Enrique Peñalosa al río, realmente espacios peatonales, cuáles son las vías que tienen que llegar hasta esa zona para que llegue el carro, cuáles son los espacios peatonales para que llegue el cartón, cuáles son esas rutas para que lleguen y conecten, digamos, la vía 40 hasta la avenida del río que estaría frente. Miguel, me disculpa que te interrumpa, pero hay una de las preguntas en la página web que de pronto aterriza un poco la intervención del participante, y es, pensando en el deseo de constituir una ciudad-región con su ámbito regional, ¿qué plantea el POT en relación con la necesaria coordinación para mantener esta área conservada y buenas condiciones? Entonces, de pronto la pregunta de la persona que lo hace por web es ¿cómo vamos a garantizar la coordinación para mantener el área conservada, el Parque Isla Salamanca, y en buenas condiciones desde el POT? Si hemos trabajado un eje que se llama ciudad-región. Sí, lo que pasa es que el Parque Salamanca es un parque nacional, tiene una reglamentación a nivel nacional que limita el uso del Parque Salamanca. Yo creo que ese es uno de los beneficios que tiene Barranquilla. Queremos que a nivel nacional esa reglamentación nunca se quite. Nosotros, según esa reglamentación de Parque Nacional y de limitaciones por temas Ramsar, la zona del Parque Natural de Salamanca nunca podrá construirse. Nuestra visibilidad hacia esa zona va a ser hasta que el gobierno nacional construyeron una carretera por la mitad. Sí, no sé cuándo, pero no esperaría que lógicamente no está dentro de la jurisdicción del plan de ordenamiento territorial, creo que se nos sale de nuestra jurisdicción, pero sí es un tema de fondo para pelear como ciudad, como es un parque nacional tan importante, que sí esperaríamos que el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno nacional nunca permitiese que se dañara o se desarrollara esa zona, dañando esos temas ambientales. Pero ahí como ciudad que debemos pelear juntos por eso. Listo. Jorge comenta y continuamos con la intervención. Respecto a la intervención del señor Ollaga, respecto al desarrollo que se va a dar en la ribera del río Magdalena, me parece excelente que eso obedezca a un plan maestro que debe desarrollarse para hacer un trabajo pues, bien armónico, organizado y no espontáneo y desordenado. Insistiría en el tema de que las áreas de sesión que se den en esa zona sean mayores para no sacarle, como decimos, el jugo máximo a esa zona. Porque si esa es la aproximación que vamos a hacer de ese territorio, pues vamos a tener un territorio totalmente construido, sin pocos espacios verdes, y realmente la ciudad como tal necesita esos espacios verdes abiertos
y qué mejor espacio que aquel que está frente al río Magdalena. Entonces, una recomendación sería que ese plan maestro que se desarrolle o se va a desarrollar incluya mayores áreas de sesión en ese espacio. Continuamos. Sí, soy Rafael Mundi, me voy a referir a las cámaras de control de velocidad. Por ejemplo, Mix Vía 40, pasamos de 60 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora en menos de 50 metros. ¿Cuánto nos cuesta esto en términos de ciudad competitiva? Si el distrito identificó un problema ahí, ¿por qué no colocamos un puente peatonal? Es la pregunta. Y lo otro es qué va a pasar con nuestros inmuebles en la ciudad. Tengo entendido que van a haber serias restricciones de altura y ya hemos pagado una valorización 1, valorización 2, para que nuestros inmuebles se valoricen y lo podamos negociar a un mayor valor. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a valorizar? ¿Se van a desvalorizar? ¿No debería haber un periodo de transición para la aplicación del nuevo POT con respecto a las alturas y esos inmuebles? De movilidad, yo creo que eso es más para preguntarse a la secretaria de movilidad, porque no sé, ya yo he indicado para contestar en relación a las cámaras y en relación a las expectativas de un ciudadano en relación a la venta de su bien. El derecho realmente se adquiere cuando se hace una licencia de construcción. O sea, lo que le da derecho al ciudadano de tener un precio específico es cuando ya tiene una licencia de construcción para construir un determinado número de pisos. Yo creo que ahí el tema de fondo es la ciudad, la propiedad debe tener un sentido social y no tener el sentido de lote de engorda. No seguir esperando a que algún día el lote se desarrolle, se genere más altura, se genere menos altura, generar con la expectativa, lo que hace que el más pobre tenga que vivir más lejos. Porque si seguimos esperando, o si, digamos, el derecho de propiedad a nivel nacional diera la oportunidad de que el POT afectara esos derechos, o sea, lo que está diciéndole es, hombre, señor, como usted tiene un lote y usted lo quiere vender a tal precio, pero a tal precio solamente lo podría comprar el estrato 6, lo que está diciendo es que el estrato 1, 2 y 3 no puede vivir en la ciudad. Entonces lo que queremos es darle, o sea, lo que quiero que se entienda con el comentario que estoy tratando de hacer es que cada tierra tiene un valor en relación a lo que se puede hacer en ese momento. Y la tierra cambia de valor si uno no la utilizó en ese momento. ¿Por qué? Porque no se quiso aprovechar ese valor que se le dio por parte del Estado. Lo que sí no se puede es permanecer en el tiempo esperando a que sea lo más favorable para ese predio particular, haciendo que se expulse a los más pobres de la ciudad. Yo lo que quiero que se entienda es, estos son decisiones que algunos se verán más afectados, otros se van a ver más beneficiados, pero en relación a qué? A un beneficio general, siempre pensando en el interés general de la ciudad, siempre pensando en el tema del transporte público. Y dónde deben estar las mayores edificabilidades de la ciudad, claramente cerca del transporte público. Hacia allá estamos viviendo. ¿Dónde deben estar? Hacia el río Magdalena. ¿Por qué? Porque queremos desarrollarlo. Entonces, esas son como estrategias de ciudad que uno lo que busca es mejorar la calidad de vida de esas personas donde se está generando esa necesidad, donde se está generando esa concentración de ciudadanos para que tengan el espacio público que requieren, para que puedan movilizarse a través del espacio público, para que puedan movilizarse con sistemas a través del transporte público. Entonces, pero si lo tiene toda la ciudad, desde el punto de vista económico no es viable darle todos los servicios a toda la ciudad. Entonces, por eso son las estrategias y por eso cambian las edificabilidades en ciertas zonas y que no es mucho en la ciudad. Cuando uno hace cálculos de edificabilidad en la ciudad está aumentando la edificabilidad a nivel territorial global. Cuando uno hace el cálculo, estamos aumentando, si no estoy mal, en un 15% el nivel de metros cuadrados posibles a lo que existe hoy en la ciudad. O sea, que está aumentando la edificabilidad de la ciudad, sino que lo que cambia es la estrategia. Entiendo que afectando a unos y beneficiando a otros, pero siempre pensando en ese beneficio general que vaya en relación al sistema integral de transporte público y al río Magdalena, y mejorando los espacios públicos. Esa es como la intención de la administración estratégica. Si bien el secretario de Planeación, por su
supuesto que no maneja los temas de movilidad, creo que es muy oportuna la observación que hace el señor Muti en el sentido de las cámaras. Yo creo que ese es un tema que hay que revisar porque uno alcanza a ver muchas inconsistencias en los límites de velocidad que se están aplicando, mientras que una vía como la calle 30, que es una vía arteria regional importante de la ciudad, aplica un límite de 40 kilómetros por hora, ¿sí? En una vía con las mismas especificaciones, que es la vía 40, estás aplicando un límite de 60, ¿sí? Entonces, ahí no hay congruencia y todo en detrimento, pues no de la movilidad, sino de reducción de la velocidad de la ciudad en general. Otra inconsistencia que uno puede apreciar es en una zona como la carrera 53, que es supuestamente una zona, se aplica un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, porque es un establecimiento educativo. En la misma vía 40, que se aplica los límites de 30 kilómetros por hora, es porque es un establecimiento educativo. Entonces, en una sí, en otra no. Yo creo que ahí hay que tener es un tema muy delicado que está generando muchos problemas en la ciudad, y yo creo que vale la pena revisarlo con detenimiento para incluso facilitar la movilidad y circulación de las personas y de los vehículos. Incluso yo iría un poco más en el tema que nos atañe aquí, que es movilidad y ciudad en movimiento. Nosotros debemos ser más agresivos en el tema de tecnologías que debemos utilizar. Estamos hablando pues, de vías, de transporte masivo, de aceras, pero tenemos que utilizar la tecnología de punto que está disponible ahora mismo en el mundo. Tenemos que utilizar los sistemas inteligentes de transporte, semáforos actuados que responden a la demanda de los vehículos y todo tipo de tecnología que nos ayude a monitorear, por ejemplo, el nivel de servicios en el momento de la red vehicular, de manera que alguien pueda saber por dónde hay congestión, por dónde no la hay, y eso pues tenemos que mejorarlo y esos proyectos hay que promocionarlos. Gracias. Tenemos 10 minutos, hay una intervención, otra, tenemos chance para una más. Perfecto. Sí, quisiera referirme a lo dicho por Enrique Peñalosa cuando plantea el tema de los frentes de agua como estructurantes de desarrollo urbano. Cuando uno escucha hablar al señor del Ministerio de Transporte y Vías y al funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, se le prenden las alarmas, porque la pregunta es: ¿qué va a pasar en las zonas vagas de Barranquilla, Soledad y Malambo cuando se suscite un fenómeno como el de la niña del año 2010? Cuando la ciudad se salvó literalmente porque se reventó el dique y la zona del sur del departamento pudo actuar como mitigadora de esa inundación, que es la función que tradicionalmente y históricamente tuvo el sur del departamento antes de ser intervenido en el año 68, mandando un poco de agua para las zonas, desecando lagunas y mandándola para el Guadalajara. ¿Qué va a pasar si tenemos un frente de inundaciones como el del 2010? Ahora, cuando el señor del ministerio dice nuevamente el concepto sellamiento, vamos a sellar la vía San Pedrito-Santa Lucía, Canal del Dique, vamos a seguir sellando la vía oriental que va o que viene desde Sincelejo hasta Barranquilla, y ahora vamos a sellar el otro lado con la vía de la Prosperidad que va de Remolino a Palermo. Cuando todo ese conjunto de, llamémoslo así, de zonas de mitigación de inundaciones que son humedales, caños, ciénagas, lagunas, se selle por efecto de estas obras, esa agua que va a traer al río frente a otra circunstancia como el fenómeno de la niña del 2010, ¿a dónde va a caer? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué va a pasar entonces con todo ese frente de agua, frente de río, en donde hemos propuesto desarrollar la ciudad? ¿Qué estamos pensando frente a eso? Bueno, en relación a eso, a través de ciudades, del programa de ciudades sostenibles, hicimos
con una firma americana, financiado por ellos, por Guilherme, un estudio de riesgos en temas de inundación, específicamente en esa zona, con un retorno en temas de caudal de 100 años, en las peores circunstancias de lluvias. Yo la verdad es que no soy muy experto en el tema, voy a tratar de explicarlo como lo entendí yo. Entonces, ahí los niveles de inundación son de 50 centímetros en esos 5.5 kilómetros. Entonces, lo que se está planteando con el perfil de vía es aumentarlo hasta 2 metros, o sea, muy por encima del máximo nivel de cota de inundación. De pronto me puedo haber equivocado en la parte técnica, pero digamos que ponemos una barrera por encima del máximo nivel de inundación posible en los próximos 100 años, según un estudio de riesgos en temas de inundación entregado por una firma americana previamente. Entonces, claramente existe esa preocupación, creo que es una preocupación válida, pero hay unos estudios que avalan a qué nivel deben estar, digamos, ese paseo peatonal para evitar que eso inunde esa zona. Entonces, incluso y seguir la recomendación que mencionaba Enrique Peñalosa, es estabilizar la villa, o sea, hacerla firme de manera que no esté propensa a inundaciones y así pues no hay variación en la ribera, está en contacto directo con el agua en esa zona. Esa es una manera pues, también de proteger la zona. Aquí hay una intervención y la última. El micrófono, por favor. Buenas. Se habla de que ciudades exitosas son las que están planificadas, las diferentes ciclorrutas para una mayor conectividad de la ciudadanía. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está Barranquilla de ser una ciudad exitosa? Y aquí me refiero con el discurso y lo que decía Jorge, que nosotros tenemos que ser congruentes con el discurso. Si por cada 100.000 habitantes tenemos que tener 25 kilómetros de ciclorruta, ¿por qué en el POT solamente se ha diseñado 115 kilómetros de ciclorruta? Si Barranquilla tiene una población de más de 1.264.000 habitantes, estamos hablando de más de 300 kilómetros de ciclorruta. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es que se nos señala que Barranquilla tiene 3.2 kilómetros de ciclorrutas. Yo soy barranquillera, promociono el uso de la bicicleta en el departamento del Atlántico y te lo juro que yo no sé por dónde pasan esos 3.2 kilómetros. Yo quiero que me lo digas para ir corriendo con la bicicleta y enseguida estar allí. Esas son mis dos preguntas puntuales en el foro. Gracias. La primera no la entendí muy bien, pero la segunda es, de 2.3 kilómetros está en la zona de Armas principalmente, en las zonas nuevas, donde ellos han hecho unos desarrollos de ciclorrutas, allí es donde están, y la primera segunda. La primera pregunta es que por cada 100.000 habitantes se requieren 25 kilómetros de ciclorruta, porque Barranquilla, que tiene más de 1.264.000 habitantes, y solamente estándar de dónde es un estándar internacional, y además esto también fue corroborado por el foro que se dio con Barranquilla Sostenible y Creativa. Eso no lo he inventado yo, eso son medidas internacionales, todo con relación al tema de la ciclorruta. Entonces, ¿por qué Barranquilla solamente tiene diseñado 115 kilómetros? Cuando a mí me hablan de que vamos a construir ciclorrutas en Barranquilla, 115 kilómetros de ciclorruta es poco. Además, es necesario que tengamos unas ciclorrutas que sean funcionales, que la gente la utilice, que no se corten. Al contrario, que nos lleven de un sitio a otro. ¿Para qué? Para generar una excelente movilidad en Barranquilla. Bien, y la última pregunta para terminar. De pronto en la presentación no fui lo suficientemente claro. La decisión en relación a dónde van las ciclorrutas fueron en relación a qué, a dónde está las residencias actuales, dónde está la densidad poblacional, dónde está la gente que podría utilizar la bicicleta y acercarlos a dónde, a los sitios de trabajo. De trabajo para que sean funcionales, porque estoy de acuerdo con tiene que tener alguna funcionalidad. La bicicleta no solamente para el disfrute y goce, sino que tiene que tener una funcionalidad desde el punto de vista de movilidad. Entonces, cuando uno ve el plan,
y uno ve los usos de suelo que te están uniendo, el uso residencial con los usos donde trabajan, o comerciales e industriales donde están trabajando esas poblaciones. El tema del estándar, tendríamos que revisarlo, los 115 kilómetros solamente son en relación a ese sistema de ciclorrutas, pero como expliqué anteriormente, en los perfiles viales, cuando se están ampliando las vías, incluye igual en los andenes una zona para que la bicicleta y el peatón tengan un espacio para estar. Pero no se incluyen eso dentro de esos 115 kilómetros, por eso también se añadiría, digamos, de alguna forma. La última intervención. Buenos días. Mi nombre es Julio Consuegra Serpa, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio Abajo del Río. Vamos a rescatar el nombre histórico de él. Nuestra preocupación es la siguiente. Ayer tuvimos una reunión con un representante de Planeación, de Secretaría de Cultura y la Comisión del POT. ¿Qué está sucediendo en el Barrio Abajo? A tipo de denuncia pública. El Barrio Abajo está desapareciendo. No están desapareciendo intereses mezquinos con la ciudad y nuestro barrio, comprando casas a ofertas muy alentadoras y convirtiéndolas en bodegas. Si nosotros partimos de la historia de Barranquilla, tenemos que tocar por reglamentación el barrio abajo. Según nos informaban ayer, nosotros lo que estamos pidiendo es la protección del barrio abajo del río. Pero primero hay que cumplir un primer espacio, que es la declaratoria de patrimonio. Pero yo creo que cuando llegue la declaratoria de patrimonio, ya el barrio abajo ha desaparecido. Es toda bodega. Entonces nosotros solicitamos a la administración distrital y a los promotores del POT que primero deben de proteger lo que nos queda del barrio abajo para después declararlo patrimonio histórico, cultural, turístico y todos los adjetivos que le queramos poner, porque somos merecedores de ello. Otra cosita, debemos tener en cuenta para la convención del POT que Barranquilla la iremos a convertir en el carnaval de negros con la proliferación de la exportación de carbón por nuestros puertos, y eso tiene que ser incluido dentro del puerto. No lo ha tenido en cuenta. Los puertos carboníferos que vamos a tener aquí en la orilla occidental del río, tenemos que evitar eso, porque si no, quién sabe qué será de Barranquilla. Muchas gracias. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con el tema de Barrio Abajo, y por eso las reuniones que se han coordinado con la Secretaría de Planeación, Secretaría de Cultura, pero si hay, ahí no se pueden hacer bodegas, y si hay, lo importante es que la ciudadanía denuncie y nos ayude a nosotros, y a través de la Secretaría de Control Urbano, seguirnos a Barrio Abajo y recuperar eso que el plan de ordenamiento territorial se está considerando como un sitio estratégico para la competitividad de todo el tema cultural de la ciudad. O sea, estamos completamente convencidos de la importancia de Barrio Abajo, Río, como digo anteriormente, Barrio Abajo del Río, y lo que queremos es ver cómo es la forma de recuperarlo. Y si se están haciendo bodegas, pues háganoslo saber, hagamos las denuncias correspondientes y iremos allá a través con la Secretaría de Control Urbano a hacer que se respeten las normas del POT vigente que no permite bodegas y del POT que viene. Estamos proponiendo que tampoco permite bodegas. Entonces revisemos el tema y claro que sí, ayudaremos en todo lo posible para el tema de Barrio Abajo. El tema del carbón, yo quisiera primero que entendieran que esto, el tema de reglamentación portuaria es a nivel nacional, son concesiones portuarias, o sea, el plan de ordenamiento territorial dice dónde se pueden construir puertos, pero no en qué se puede transportar por esos puertos. ¿Qué dice que se puede transportar por esos puertos? En norma nacional, ley primera del 91, una concesión otorgada anteriormente por el Ministerio de Transporte y actualmente por Magdalena en la zona del río. Actualmente tenemos 22 concesiones portuarias que ya fueron otorgadas previamente a la administración de la alcaldesa. Hay unos derechos adquiridos de unos privados en relación a esas concesiones portuarias y tienen unas licencias ambientales en relación a cómo deben manejar ese carbón en esa zona. Como lo veo yo, teniendo en cuenta que no es un tema de POT, sino es un tema de ciudad, es un tema de cómo exigimos que se cumplan las licencias ambientales y que todo lo que exigen esas licencias para el manejo del carbón
evite cualquier tema de seguridad ambiental y cualquier tema de seguridad de salud. Pero quiero que se entienda, no es un tema de todo, es un tema de concesiones portuarias otorgadas previamente, obviamente desde hace 20 años algunas, 20 años que les permite utilizar el carbón. El tema es cómo lo utilizan, y ahí donde la administración sí puede intervenir, y ahí donde necesitamos la ayuda también de la ciudadanía para comenzar a revisar si están utilizando mal o lo están llevando mal, si no están cumpliendo con las licencias ambientales otorgadas a nivel nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente, puede ir y hacer los requerimientos correspondientes, las acciones correspondientes para que sí manejen el carbón de manera adecuada. Valdría la pena también mencionar, Miguel, el tema del plan maestro portuario. ¿Sí? Pues el distrito, junto con otras organizaciones públicas y privadas, incluyendo la Cámara de Comercio, elaboramos un plan maestro portuario en el que en el largo plazo, casi el mismo plazo que el POP, se recomienda o se define que el manejo del carbón no debe darse en la zona urbana por las consecuencias que sabemos todos del polvillo. Se recomendó que en el plan maestro portuario que todo el carbón se maneje por fuera en zonas ya del puerto de aguas profundas. Así que esa es un poco una manera de minimizar eso y exigiendo, eso sí, también al que maneja carbón, carga como el carbón, todos los manejos que tienen que tener, de ponerle unas cubiertas, unos aglutinantes para que eso no huele. Así que eso hay que exigirlo. Estamos completamente de acuerdo con Jorge, pero hay que entender que hay unas concesiones otorgadas. Entonces, que en el futuro sí, ya cada vez Barranquilla como ciudad sí tiene derecho a veto sobre esas concesiones portuarias. Entonces, en el futuro, entendiendo que hay un plan maestro que sí nos ha indicado dónde deben ir esas localidades, cuando hayan unas renovaciones de esas concesiones, es cuando se podría dar el debate y decir en este puerto específico no, o en este puerto específico sí. Previamente lo que hay que hacer es mucho control, mucha autoridad y exigir que se cumplan las licencias ambientales. Para terminar, hay una serie de preguntas, como 30 preguntas que han quedado, hay como 30 preguntas que han quedado de los 5 foros que hemos hecho, y yo creo que en aras de la transparencia y de sacar el mayor provecho de estos espacios, vamos a hacértelas llegar como Heraldo, como organización de foros, para que las posibles sean publicadas, ya que muchas veces los tiempos de intervención sufren algunos recortes, y creo que es muy válido con las personas que han tomado el trabajo de ingresar a la página y de escribir las preguntas. Mándenos desde el Heraldo, las contestaremos una a una, se las daremos para que ustedes también las publiquen desde el Heraldo para que la contesta cualquier ciudadano. La alcaldía nos invita al tercer fotopaseo este martes 20 de agosto. El próximo 28 de agosto nos volveremos a reunir en este mismo recinto para discutir en torno a las responsabilidades y obligaciones